Es lunes y los artelianos están en ebullición esperando su llegada. Señor Eduardo Sarteli, buen día, ¿cómo va? ¿Eduardo? ¿Estás ahí? No me diga que lo perdí, lo tenía. Hola. Hola, ahora sí. Sí, acá estoy. Correcto, diría Susana. ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Acá están todos del otro lado. Dice, ¿qué pasa? Estamos ajustando los horarios, muchachos, no se desesperen, todo llega a su tiempo. Es tremendo como están los artelianos, es tremendo. No, es que recuerden que el primer cuatrimestre para mí es más complicado porque tengo muchas clases que dar. Claro. Entonces, entre que tengo que ir a buscar a Luciano porque está en su clase virtual, tengo que dar yo las clases mías, Rosana da las suyas, todo se complica. Hay que repartir el wifi, hay que repartir el ancho de banda. Y mirá, le pagamos a Telecentro el mayor ancho de banda posible, pero da lo mismo, no pasa nada. O sea, no pasa nada por ahí, es tremendo. Y no, la verdad que no noto la diferencia. Le mando un saludo a Rosana, de mi parte especialmente, que siempre está a disposición cuando la hincho. Le digo, ¿dónde está? Me están volviendo loco. Me dice, pará, que ahora viene. Así que le mando un saludo que por ahí está escuchando. Sí, debe estar escuchando. Bueno, perfecto. Le mandamos un saludo a ella y nos metemos en nuestra historia. Me mandaron una foto de un transatlántico, me dijeron está a la deriva, yo lo veo casi hundido, pero bueno, no importa, te toca. Y un poco la idea era volver sobre esta cuestión de la Argentina es un transatlántico de lujo a la deriva. Y es interesante los dos aspectos, y si se quiere los tres aspectos. Es un transatlántico, es de lujo y está a la deriva. Uh-huh. Y hoy más que nunca está a la deriva. O sea, si hay algo que se nota hoy, no tener rumbo. Lo hemos señalado muchas veces. La Argentina es un país que tiene una cantidad de recursos muy notable. Siempre hay que recordar esa famosa frase de, si no recuerdo mal, Simón Kuznets, un gran economista, uh-huh. Que se decía hay 4 tipos de países. Están los países desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina, ¿no? Los desarrollados son desarrollados, los subdesarrollados no pudieron hacerlo, Japón no tiene nada y hace de todo, y la Argentina tiene de todo y no hace nada. Uh-huh. Efectivamente, la Argentina tiene un soporte material con el que uno diría esto podría estar mejor. O sea, no es la República Saharaui, o sea, no es, Libia, no es el Chad, que si no sale algo de ahí abajo no tiene nada que hacer. Es un país con una cantidad de potencialidades muy notables. Tanto físicas, naturales como sociales. Todavía hoy sigue teniendo una población muy educada para el promedio de los países de su envergadura. Hace poco incluso escuchaba una conferencia, y no sé de dónde salió, de un intelectual paraguayo que hablaba de las maravillas de la educación argentina, de Sarmiento y de cómo la Argentina hasta la década del 30 podía mostrarse como un país de los primeros del mundo. Es decir, la Argentina es un transatlántico, es decir, no es un pequeño barquito que sale a la tormenta a ver cómo sobrevive, ¿no? No es una chalupa donde van, ¿no? Los náufragos. Siempre recuerdo el ejemplo de un personaje de la conquista, allá por 1500 y pico, su barco había naufragado a la altura de Chile, uh-huh. Y no había quedado nadie vivo salvo él, que era un cura que se había metido dentro de un cajón, y dentro del cajón, delirando y a los gritos de Dios me salva, había llegado hasta Lima y ahí lo habían rescatado. Uh-huh. No es eso. Es efectivamente un transatlántico, es decir, un barco de gran porte, de gran capacidad, y de esos barcos que son capaces de atravesar
las más lejanas distancias. Transatlántico quiere decir eso, ¿no? Un barco cuya travesía normal es atravesar uno de los océanos más grandes y sin duda el más bravo de todos, y hacerlo llevando a su tripulación de una manera muy holgada. Entonces, el primer problema con nuestro transatlántico es que efectivamente es eso, no nos podemos conformar con decir, bueno, esto es así, porque siempre fue así. La Argentina, espero que nadie se ofenda, la Argentina no es Haití. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué de lujo? ¿Por qué de lujo? Yo creo que si uno hace ¿cómo se llama? La reseña de las estupideces de este país, la cantidad de recursos que se gastan inútilmente, la cantidad de estupideces productivas o pseudoproductivas que se cometen, parece que estuviera invadido por una potencia extranjera cuya función fuera destruir la Argentina. Vamos a destruirla. O sea, juntémonos y pensemos cómo podemos hacer mierda a un país. Y entonces la clase dirigente de este país, y acá me refiero tanto a la burguesía como a su personal político e intelectual, pareciera haberse confabulado para destruir un país, ¿no? No es que uno encuentra gente que ha cometido un error. No, es la sistemática comisión de desastres económicos, políticos, sociales. Lo conseguimos, no es tan difícil, pero a veces las comunicaciones nos juegan una mala pasada. Eduardo, ¿estás ahí? Acá estoy. Ha vuelto a la normalidad del contacto. Estabas recorriendo un poco esta situación en la que vos decías la burguesía y los dirigentes no terminan de tener claro hacia dónde ir, cuál es el camino que tiene que llevar ese transatlántico. Me parece que hace tiempo que estamos en una discusión, creo que en algún momento lo señalabas, ¿no? Donde parece que distintos sectores no se sacan diferencias como para encauzar otro camino, ¿no? Dentro de esta historia. Sí, bueno, efectivamente, para resumir la idea, estamos en una crisis en la cual, como no sé si se alcanzó a escuchar, yo señalaba, pareciera que se confabularan para hacer las cosas mal, sí, ¿no? Y que cada decisión que se toma es en sí misma lógica y coherente en función de el cortoplacismo inmediato de aquel que toma la decisión. Yo daba por el ejemplo, digamos, más ridículo esta semana, que hubiera sido de la picaresca española si no fuera que es trágico, es esta idea de afirmar simultáneamente que hay un tsunami de casos de coronavirus y mandar a la gente al mismo tiempo a la costa a pasar las vacaciones. Sí. Entonces, en ese contexto se entiende la lógica por la que se hizo eso. Por un lado, la idea de no cortar la actividad económica y no perder votos por ese lado. Por otro lado, se te viene un tsunami en serio, y entonces vas a perder votos por ese lado. Finalmente estamos atados a un cortoplacismo asesino que no va a ningún lado. Y no hay decisiones estratégicas. Y por eso la idea de a la deriva. La Argentina es un transatlántico de lujo, es un barco que podría dar pie a una población notablemente educada con un gran nivel de vida y sin embargo no va para ningún lado. No es que va mal simplemente, porque uno puede ir mal porque decidió por ir por el camino equivocado, como cuando uno dice, sale de algún lugar, de un edificio, de un negocio, y se confunde, cree que había venido por la izquierda y salió por la derecha, y en realidad está yendo exactamente en sentido contrario. Pero bueno, por lo menos está yendo a algún lado. Es decir, basta con mirar la altura de la calle en la que está, pegar la vuelta y, bueno, recorrer el camino inverso. Pero acá es como estar perdido en un laberinto, es decir, no se va para ningún lado. No tiene ninguna lógica. Esa es la razón por la cual dar la vuelta y hacer exactamente lo contrario es imposible, porque no hay para dónde dar la vuelta. No hay vuelta. Y entonces, esta reflexión tenía por función introducirnos a una breve descripción de la situación argentina hoy.
al día de hoy, que es muy peculiar. Vamos camino a un abismo y la dirigencia política, y siguiendo los deseos de la población, a la cual esa dirigencia política y social no supo darle una solución, cierra los ojos y camina conscientemente a ese abismo. Y busca excusas, de las excusas más ridículas. Me hacen acordar a la película esta, Fuga de Pollitos, Chicken Run, en la cual desaparecen las gallinas. Una de las gallinas dice, che, acá hay un problema, algo está pasando, y una gallina que se la pasa todo el tiempo tejiendo y que siempre mira para el costado dice, se habrá ido de vacaciones. No, le hicieron pastel, no se fue de vacaciones. Y acá es lo mismo. No, la escuela no contagia, no, en realidad aumentaron los testeos, no, en realidad, bueno, la última noticia de este disparate en el que estamos metidos, que involucra no solamente a la Argentina, sino a Chile, por ejemplo, mostrando que China es un problema serio para el mundo. La más cara de las vacunas chinas, que valen $20 frente a 9, 10 de las otras, incluso menos, parece no dar ningún resultado con la primera dosis y dan un resultado muy mediocre con la segunda. La Sinovac, en particular, esa es la que se está aplicando en Chile. La que está aplicando en Chile, pero parece que la Sinopharm no es muy diferente. De hecho, los chinos están proponiendo o una tercera dosis o combinarla con otra vacuna. La pregunta es, ¿para qué vamos a comprar una vacuna cara que después hay que combinarla con otra que funciona mejor, que más barata? Para eso compramos la más barata directamente. Este delirio se condice con el otro delirio. Bueno, yo no tengo respuestas, no tengo vacunas. Y es más, he vacunado a los docentes y a los médicos en general con unas vacunas de porquería que quién sabe qué resultado dan. Y los mando a laburar. Y si se quieren ir de vacaciones, váyanse de vacaciones. Lo peor de todo eso, lo peor de este verdadero disparate, de esta tontería en la que estamos metidas, es que el gobierno acaba de declarar, el gobierno nacional, que no es gobierno nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que el problema de coronavirus no es su problema. Que si las provincias quieren negociar vacunas, que las negocien. Y esto es interesante porque, a diferencia de lo que señaló Asís en su última entrevista con Novarecio y escribe en su blog, y más cercano a lo que probablemente Pañi diga esta noche, presten atención porque después parece que, por suerte, esta columna va antes de la de Pañi, ¿no? Sí, la escucha, me dijo Carlos, la escucha. Ya lo tengo. No sé si la escucha, no. Algo en común hay, probablemente el origen común de filosofía y letras, es historia, Pañi. Lo que está claro con este punto es esto. Alberto tenía la oportunidad de zafar de la barranca abajo en la que venía, dijimos, con la economía o con la vacunación. Según Asís, la segunda ola le permite a Alberto Fernández volver al primer plano, pero en realidad volvió al primer plano para decir, yo no tengo soluciones, arréglense ustedes, negocien ustedes las vacunas, vayan y compren si consiguen. ¿Vos te imaginás lo que sería y no sería disparatado pensarlo, alguno de los de las empresas tipo Johnson & Johnson, Pfizer o Moderna, cierra un contrato con la reta por 1 millón de vacunas y las empieza a entregar? ¿Vos te imaginás lo que significa, el golpe político que eso significa? La pregunta es, ¿está tan seguro el gobierno que eso no va a pasar? ¿O ya no le importa, ya tiró la toalla? Y si el gobierno nacional tiró la toalla, la pregunta es, ¿quién gobierna este país? Esa es la gran pregunta. No lo gobierna Cristina, porque Cristina no lleva adelante el gobierno en sí mismo, digamos, el gobierno tiene una titularidad y mal que le pese tiene que hacer pasar todo por ahí. Igual dentro de su astucia, no sé si agarraría en estas condiciones, ¿no? Pero no importa. Yo creo que no le conviene. Lo podremos dejar para otro día, ¿no? Eso.
Sí, claro, además se hace la tonta porque viste que cuando ella hay algo que no puede manejar, no habla, ¿no? No habló de Cromañón, no habló de ¿cómo se llama? De la tragedia de Once, no, de esto no habla tampoco, ¿no? Se mete en la cueva del Calafate y se acabó. Pero vos fijate que la cosa es grave porque efectivamente, le convenga o no le convenga, hay un punto en que si esto sigue así, Alberto no llega a octubre. Por más que posterguen las elecciones, lo que vos quieras, no llega. Por más que eliminen las PASO, que es el objetivo que tienen en la cabeza, no llega. ¿Por qué no llega? Y porque si esto sigue agravándose, en 15 días tenés todo el mundo adentro muriéndose de hambre. Y no porque el gobierno lo diga, porque en realidad el gobierno tampoco ha dicho nada. O sea, estás anunciando una catástrofe y no haces nada. O estás inventando y no hay tal catástrofe, o tiraste la toalla. Porque ¿qué significa? Vamos a frenar la ola de contagios cerrando de 0 a 6. O sea, toda la culpa es de los borrachines. Son disparates. Vos sabés que yo decía y refuerzo esta idea, se nos termina el programa, pero es muy complejo para un gobierno que todo el tiempo promueve la irreverencia, todo el tiempo promueve a una sociedad que pase por encima de los límites, que genera en algunos lamentables desdichas, pero esta idea de transgredir todo porque eso es realmente la esencia del kirchnerismo. ¿Cómo hacer para ahora concientizar a esa población? Que yo no creo que es mayoritaria, al contrario, es una minoría, porque si no deberíamos estar contando mucho más muertos y más contagios. Es una minoría, pero ¿cómo hacer para decirle a esa propia tropa, a la que promueve a una acción todo el tiempo de sublevarse, que se tiene que cuidar? ¿Cómo haces para revertir tantos años de una tendencia de llevar al límite todo? Para mí ahí hay una complejidad muy difícil de traducir. ¿Cómo hace el mismo dirigente que le promueve a la irreverencia decirle, no, contenete? Por eso digo, guarda cuando se pide el encierro, guarda cuando se pide la atención de la fuerza de seguridad. No se dan cuenta y lo dicen, lo expresan abiertamente y después no pueden explicar cuando terminan los pibes fusilados por la policía. Claro, pero vos fijate que pongámonos del lugar que nos pongamos y tomemos la conclusión que tomemos. El gobierno no saca ninguna conclusión. O sea, el gobierno no es el Alberto del comienzo de la pandemia, ni es el Alberto que podría ser Bolsonaro hoy, porque de hecho ha tomado la misma decisión que Bolsonaro. Nada más que Bolsonaro la tiene tomada institucionalmente. En Brasil, por ley, los que deciden sobre estas cosas son los estados, no es el gobierno nacional. O sea, Bolsonaro con el caos del coronavirus en Brasil no tiene mucha responsabilidad institucional, salvo por el hecho de que vive haciendo propaganda en contra, es antivacuna y cosas por el estilo. Si se callara la boca, toda la bronca se la llevan los otros. Ahora, Alberto ha tomado la misma decisión voluntariamente, es decir, el gobierno tiró la toalla. Y entonces, si vos me dijeras, no, vamos a hacer la misma que a principio de año de la pandemia, bueno, puede estar bien, puede estar mal, puede tener conclusiones así, puede tener dificultades como la que vos mencionás, lo que vos quieras, pero vamos en una dirección. ¿Tiene consecuencias? Todas las decisiones tienen consecuencias, pero por lo menos vas a tener unas consecuencias y no otras. Si vos decís, vamos a hacer la contraria, que bueno, mira, esto no se puede parar, dejémoslo así, que se muere, que se tenga que morir, que ya está, que se acabó, que se le arregle todo, que cada uno se le arregle. Bueno, ponele, por lo menos vas para algún lado, y entonces vas a tener unas consecuencias y otras no. Ahora, estamos teniendo las consecuencias de ir para un lado y las consecuencias de ir para el otro, porque no vamos para ningún lado. Y entonces a eso me refiero de este momento particular de la política argentina. Estamos llegando a una situación de desgaste político, de caos, que en algún momento se va a manifestar de alguna manera. Esto no puede durar así mucho tiempo. El gobierno tiró la toalla y la Argentina va a la deriva en el sentido más pleno de la palabra.
Veremos si agarra nuevamente el timón, parece que está todo muy complicado. Pero bueno, no hay que perder las expectativas. Eduardo, te mando un abrazo y nos reencontramos la próxima, dale. Dale, un abrazo grande. Dale, chau, chau. La próxima.